Hoy el Ministerio de Salud confirmó 840 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con este registro, el país superó los 21.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Además, hubo 24 muertos y en total ya son 632. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Estamos en el peor momento de la pandemia. El presidente Alberto Fernández opinó que es el tiempo más delicado por el crecimiento de la curva en el área metropolitana. El mandatario además advirtió que no sabe si estamos en el pico de casos o si la pandemia puede seguir expandiéndose. En la ciudad continúa la cuarentena con nuevas excepciones. Reabrirán los comercios barriales de indumentaria y calzado. Los chicos podrán pasear tanto sábado como domingo. Y mientras, los adultos podrán salir a hacer actividad física de a 2 todos los días después de las 20. Revés judicial para Argentina-Nueva York. La jueza estadounidense Loretta Preska decidió que el juicio por la estatización de YPF debe seguir en ese país y no en Buenos Aires, como había reclamado la Argentina. Un fondo inglés denuncia que en esa operación no hubo oferta pública y reclama una compensación de $3.000 millones. Nuevo pico de muertes por COVID-19 en Chile. El país registró 92 fallecimientos en las últimas 24 horas y el número de muertos superó los 1.400, un 53% más que la semana pasada. Los contagios son más de 122.000, con el sistema de salud al límite de su capacidad. Hubo récord de contagios en el mundo. Y el presidente se comunicó con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, por la vuelta del fútbol. Dialogaron sobre la posibilidad del regreso del fútbol, que está suspendido desde marzo por la pandemia del coronavirus. Gallardo le explicó que un equipo necesita 2 meses de entrenamiento para volver a la actividad. Luego de anunciar ayer la extensión de la cuarentena en la zona metropolitana y por 21 días, el presidente Alberto Fernández visitó Neuquén y La Pampa. En esas provincias, a partir del viernes, va a regir la nueva etapa de distanciamiento social diferente a la de la ciudad y el conurbano. Después que todo esto pase, darnos cuenta que no puede haber un país central y un país periférico, que no puede haber un país desintegrado, que no puede haber un país donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, que no puede haber un país que concentre la producción en un lugar geográfico y el resto del país le cuesta tanto. El presidente se reunió con los gobernadores de La Pampa y Neuquén en sus visitas a Santa Rosa y Villa La Angostura. En su primera parada, el mandatario adelantó que el gobierno está revisando el valor de las tarifas de servicios públicos. En una entrevista previa a la gira, había asegurado que el país pasa por el peor momento de la pandemia por la curva de casos en el área metropolitana. La curva de aceleración en el AMBA es muy grande. Claro, eso le quería preguntar. La evaluación que hacen ustedes es que es el peor momento de que comenzó la pandemia en Argentina. Y bueno, sí, no estoy seguro si tocamos el pico o si el pico puede ser mayor. Eso depende mucho de nosotros. El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a la nueva etapa de aislamiento y al aumento de casos en la zona metropolitana. Según el funcionario, el momento del pico de coronavirus dependerá del comportamiento de la sociedad. El sistema de salud se ha preparado de una manera notable. Si yo le digo, porque parece un número así cualquiera, decirle que el 40% de ampliación de las camas de unidad de cuidados intensivos en un país es mucho, créame que es mucho. Tenemos prácticamente 12.000 camas hoy disponibles, de las cuales un poco más de la mitad están vacías. Usted me dice el pico va a depender de lo que hagamos nosotros ahora, cómo nos comportemos. Desde el lunes, gran parte del país entrará en una etapa de distanciamiento social. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, detalló cuáles son los distritos en condiciones de acceder a esta etapa más flexible.
La mayor parte del país va a dejar el aislamiento social preventivo y obligatorio, deben cumplir algunos requisitos epidemiológicos y sanitarios, que es que el sistema de salud esté con disponibilidad para dar respuesta a la demanda, que no se certifique transmisión comunitaria del virus y que el tiempo de duplicación de casos no supere los 15 días. Según el Ministerio de Salud, el 85% de los distritos del país está en condiciones de cumplir los requisitos y entrar en la etapa de distanciamiento social. Sin embargo, en todo el país deberán seguir con licencia laboral y en sus casas aquellas personas con factores de riesgo en su salud. Sigue prohibido en todo el país el turismo, los eventos o reuniones con más de 10 personas y el tránsito internacional. Si en algún distrito aumentan los casos activos, se puede retroceder a una fase anterior con aislamiento y cuarentena. Hoy se notificaron 840 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, 89 menos que en el día de ayer. El número total ascendió a 21.037. En la ciudad hubo 420 nuevos contagios y en la provincia 371. Chaco reportó 29 casos, Río Negro 8, Entre Ríos 4, Chubut 3 y Córdoba 2. Las provincias de Santa Fe, Mendoza y Neuquén sumaron un paciente cada una de las provincias. El número de personas recuperadas asciende a 6.088. Hoy se reportó un número de fallecidos similar al de ayer. Murieron por coronavirus 24 personas, sumando los reportes matutino y vespertino. Las últimas víctimas, 10, fueron en la ciudad de entre 38 y 93 años, 7 fueron en la provincia de Buenos Aires, y se trata de personas de 31 a 84 años. Al momento hay 632 muertos desde que comenzó la pandemia y la edad promedio de los fallecidos se mantiene en los 75 años. En la ciudad continuará el aislamiento por coronavirus. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, denominó a esta nueva etapa cuarentena quirúrgica y explicó que se tomarán medidas en función de la evolución epidemiológica. Lo que estamos planteando en esta etapa, algunos lo pueden llamar cuarentena quirúrgica, cuarentena específica, cuarentena protocolizada. O sea, la intención es ir a una etapa donde podamos contemplar el bienestar integral de las personas. Y vamos a focalizarnos con dos principios, ¿no?, rectores en esta nueva etapa. Primero, disminuir o restringir al máximo todo lo que son las grandes concentraciones de gente, que es donde se genera el mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, ir sumando actividades con estrictos protocolos. Y también ser conscientes que es muy posible que convivamos con una situación de avances y retrocesos. Entre las nuevas actividades que se habilitaron está la reapertura de comercios de barrios en los rubros de indumentaria, calzado y lencería en el horario de 11 a 20. No podrán usarse los probadores y se deberá respetar el protocolo consensuado con la Federación de Comercio. Además, desde mañana los chicos podrán pasear con un adulto los días sábados y domingos, independientemente de la terminación del DNI. Podrán hacerlo durante 1 hora y en un radio de 500 metros. Por su parte, los adultos podrán hacer actividad física cualquier día en el horario de 20 a 8. No más de 2 personas juntas, manteniendo una distancia de 2 metros. El gobierno porteño aconsejó usar tapaboca en las caminatas y en los paseos en bicicleta, pero si la actividad es más intensa, no será necesario usar ningún dispositivo de protección. También se habilitaron los servicios religiosos vía streaming sin público, así como expresiones culturales, ya sea recitales o obras de teatro. Quienes lleven adelante esas actividades deberán mantener la distancia de seguridad y saneamiento de los lugares y objetos según los protocolos establecidos. Rodríguez Larreta aclaró que las nuevas excepciones no generan riesgos y señaló que fueron aprobadas por el Gobierno Nacional. Además, anticipó que durante los próximos 21 días podrían sumarse nuevas actividades. Mientras tanto, evalúa los protocolos presentados por la Confederación de Peluqueros y la Asociación de Hoteles y Restaurantes.
muchos donde el celebrante vive en el mismo lugar. Y respecto a la evolución epidemiológica, el jefe de gobierno porteño explicó que la ciudad tiene un nivel alto de contagios y puntualizó en que en las últimas 2 semanas se quintuplicaron los casos diarios. También señaló que la curva se fue amesetando con un promedio de 400 contagios por día. De acuerdo al gobierno de la ciudad, en las últimas 3 semanas se triplicó el uso de camas de terapia intensiva. Actualmente la ocupación es del 30%, mientras hace 3 semanas era solo del 10%. Rodríguez Larreta advirtió que si se mantiene este ritmo, podría restringirse la cuarentena como sucedió en Israel o bien en Corea del Sur. En ese caso, el índice se estabilice y sumarán nuevas actividades. Y a partir de mañana comenzará a implementarse el operativo Detectar en el barrio de Valvanera. Luego será el turno de Palermo, Recoleta y Flores. En los últimos 10 días se comprobó que el virus está disperso por toda la ciudad. El programa de identificación de casos se realizó en 5 barrios vulnerables y 1.400 vecinos permanecen aislados en hoteles. En el barrio 31 comenzaron a bajar los contagios luego del brote registrado a mediados del mes pasado. Hace 7 días registramos que los casos no vienen subiendo, tenemos más altas que casos registrados, manteniendo esta estrategia proactiva de testeos, con lo cual esto a nosotros lo que nos muestra es que si bien hay que ser bien cautos con la evolución y es algo que hay que monitorear día a día, esta estrategia es efectiva para poder detectar, aislar y así cortar la cadena. Vemos que vamos monitoreando bien la situación y que podemos decir que está controlado. Los comercios de indumentaria podrán volver a abrir a partir de este lunes, siguiendo el protocolo. En el barrio porteño de Villa del Parque ya se preparan los dueños de los locales para volver a atender al público. Esperaron 77 días la autorización para volver a funcionar. Habían cerrado sus puertas aquel 20 de marzo cuando la cuarentena cambió el destino de ciudadanos y comercios. Nos cuesta demasiado sostener una estructura con empleados. Más allá de que el Estado te dé una ayuda, uno tiene deuda con proveedores, con servicios, con expensas, con infinidad de cosas que no podemos afrontar con las cortinas bajas. La calle Cuenca, en Villa del Parque, es uno de los lugares con mayor cantidad de locales del rubro en un barrio, es decir, sin llegar a ser centro comercial. Desde que tengo uso de razón, esto es la primera vez que ocurre y que nos ha perjudicado inmensamente. Pueden flexibilizar, pero las personas tienen que cuidarse igual, ¿sí? Tenemos que cuidarnos entre todos. Por ejemplo, hay muchas personas saliendo a la calle que no tienen nada que hacer en la calle. Por ejemplo, yo trabajo acá y muchas personas vienen a chusmear. Entonces, hay que tener un poco más como que condescendencia, ¿sabe? Entre nosotros mismos, ¿sí? La apertura de los nuevos exceptuados será a partir del lunes, por lo que muchos de ellos ya comienzan a acondicionar sus locales a partir de hoy. Lo que se mantiene es la reducción de calzada para ayudar a cumplir el distanciamiento social. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del reclamo de la Argentina de trasladar a Buenos Aires el juicio que cuestiona la reestatización de YPF en el año 2012. La decisión desarmó la estrategia del país, que de recibir una sentencia desfavorable en ese juicio debería atender al reclamo de $3.000 millones del fondo inglés Burford. Sin embargo, finalmente ese juzgado falla en contra y el país debería pagar como penalidad 1/3 más de lo que hoy vale la petrolera estatal. Además de que se podría complicar las negociaciones con los acreedores extranjeros al agregarse nueva deuda. Se confirmó un caso de coronavirus en los tribunales de Comodoro Pi. El edificio se mantiene parcialmente cerrado y con recomendaciones de no concurrir a la sede mientras se realizan las tareas de desinfección. El caso positivo es un trabajador del Juzgado Federal 4 a cargo de Ariel Lijo, que el miércoles se presentó a trabajar y presentó los primeros síntomas antes de finalizar su jornada. Otros 5 funcionarios fueron aislados y testeados por precaución, aunque no tienen síntomas.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor imputó a las empresas de envío a domicilio Rappi, Globo y Pedidos Ya por presuntas cláusulas abusivas en su contratación y por difundir información engañosa. La explicación que dio el organismo gubernamental fue que estas plataformas, en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas para los consumidores, ya que se deslindan de responsabilidades frente a ellos. Además, para acceder al servicio se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y que se encuentran garantizados en la Constitución. El Gobierno Nacional planea para agosto la vuelta de las clases en las provincias sin transmisión comunitaria de coronavirus. Podría incluirse a la ciudad y el conurbano bonaerense si disminuyen los contagios. Y además, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires insisten en flexibilizar la cuarentena en los distritos sin contagios. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el programa de atención de emergencias en zonas con alta circulación de COVID-19. El objetivo es brindar asistencia específica a las regiones en las que se agrave la situación epidemiológica. La medida fue publicada en el Boletín Oficial e insta a las autoridades provinciales, en coordinación con los municipios, a asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y limpieza. También se busca garantizar la atención sanitaria de la población alcanzada por el programa. El gobierno habilitó nuevas actividades en varios municipios bonaerenses y en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Neuquén. En la provincia de Buenos Aires, Nación autorizó flexibilizar actividades en 18 municipios del conurbano y del interior. Lanús. Se habilitó la venta al por menor de artículos de bazar, muebles y colchones, electrodomésticos, papel cartón y artículos de librería, artículos de relojería y joyería, entre otros. En el municipio de La Plata podrán retomar las actividades los contadores públicos y productores de flores de corte y plantas ornamentales. En el municipio de Lomas de Zamora, arquitectos y agrimensores, contadores, abogados, escribanos y martilleros van a poder volver a trabajar, así como también los fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, entre otros. En el municipio de 3 de febrero habilitó la fabricación de calzado. En Vicente López, la industria textil y la indumentaria, entre otros. En Moreno, las escribanías. En San Fernando, el mantenimiento y reparación de aeronaves, como también los vuelos sanitarios. En la provincia de Mendoza se habilitaron los gimnasios y los deportes individuales. En Neuquén, los locales gastronómicos, bares y restaurantes, gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga y otros similares. Los natatorios y bibliotecas populares. En Santa Fe se habilitó la reapertura de bares y restaurantes con protocolo.
El Gobierno Nacional planifica el regreso de las clases presenciales en las provincias sin circulación comunitaria del COVID-19. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, estima que los alumnos van a poder volver a las escuelas en agosto, luego de las vacaciones de invierno. Si los números siguen siendo positivos en gran parte del territorio del país, imaginamos que luego de las vacaciones de invierno, cuando ya estemos pasando el frío más extremo en el mes de agosto, se va a poder empezar a proyectar un regreso que implica una escuela distinta a la que era en el mes de marzo, ¿no? Porque el distanciamiento social complejiza la posibilidad de ese regreso, tanto en el aula, en los espacios comunes, en el escalonamiento para el ingreso en nuestras comunidades medianas y grandes para que no se sature el sistema de transporte. Y el ministro Trota también aclaró que si en las próximas semanas la situación de la pandemia en la ciudad y en el conurbano empieza a parecerse a la del resto del país, las clases podrían volver en agosto. Explicó también que el AMBA tiene características que hacen más complejo el retorno, tanto por la cantidad de personas como por la extensión del territorio. En tanto, en las escuelas rurales, las clases presenciales podrían reanudarse antes de agosto. El número de casos nuevos que hemos tenido en las últimas 24 horas son 4.207 casos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza 122.499 casos totales, de los cuales se han recuperado... Las autoridades sanitarias de Chile informaron un aumento del 35% de casos de COVID-19 respecto a la semana pasada, alcanzando un total de 122.499 contagios desde el inicio de la pandemia. El número de fallecidos también subió un 53% en la última semana y registró otro pico diario de 92 víctimas en 24 horas. En total, Chile registra más de 1.400 muertes por coronavirus y el sistema sanitario continúa al límite de su capacidad. La Organización Mundial de la Salud registró un récord diario de casos de coronavirus en el mundo, con casi 130.000 contagios en un día. Hay más de 6.500.000 infectados y el organismo advirtió que la curva de contagios está lejos de su punto de inflexión. América Latina se mantiene como la región con más casos, seguida por Europa y Medio Oriente. Los fallecidos en el mundo ahora superan los 387.000 y el 90% se concentra en Europa. Además, hay más de 3 millones de pacientes recuperados. La OMS también advirtió que el uso de barbijos no alcanza para prevenir el COVID-19. Masks alone will not protect you from COVID-19. Masks are not a replacement for physical distancing, hand hygiene, and other public health measures. Continúan las manifestaciones pacíficas en los Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial tras el asesinato de George Floyd. Hubo caravanas masivas en Nueva York y en las playas de California e intervenciones en decenas de ciudades. Además, una investigación basada en datos oficiales de la policía estadounidense reveló que cada 34 horas un afroamericano es asesinado por un policía en ese país. El presidente Donald Trump anunció que su plan para finalizar con los conflictos raciales es impulsar el crecimiento económico en el país. Hopefully George is looking down right now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him. It's a great day for everybody. This is a great day for everybody. This is a great, great day in terms of equality. Y esto sucedió en la ciudad mexicana de Guadalajara. Los manifestantes repudiaron la muerte de Giovanni López, un hombre que murió poco después de ser arrestado por un policía. Denuncian que López fue detenido el 4 de mayo por no usar tapaboca y que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. El hombre de 30 años falleció a la mañana siguiente en un centro médico. Los manifestantes comparan el caso con el de George Floyd. Y eso yo creo que para un pueblo es muy importante.
El presidente Alberto Fernández contó que se comunicó con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, y dialogaron sobre el regreso del fútbol, que está suspendido desde marzo por la pandemia de coronavirus. Gallardo le explicó que un equipo necesita 2 meses de entrenamiento para volver a la actividad. El mandatario señaló que los test rápidos pueden ayudar a volver a los entrenamientos con todos los protocolos que existen en Europa. Momento de conocer la información del tiempo. El radar detecta que podrían registrarse algunas lluvias en la ciudad o los alrededores. Está vigente entonces el alerta por precipitaciones en la ciudad y vientos fuertes en la zona costera. La térmica es de 13 grados. Probabilidad de lloviznas durante la madrugada con 13 grados de térmica. ¿Qué va a pasar mañana por la mañana? También podrían registrarse alguna lluvia. Habrá viento frío del sudoeste con moderada intensidad, una mínima de 13 grados. Va a continuar la llovizna durante la tarde con presencia de viento, pero más leve durante la mañana. La máxima va a llegar a los 17 grados. Tampoco durante la noche habrá descanso de las lloviznas. Se espera un tiempo húmedo con una media de 14 grados aproximadamente. Tendrán algo de suerte los niños que pueden salir a pasear, pero ya durante el domingo, Pero de todos modos va a ser un día nublado y con mucha niebla durante la mañana. Mínima de 14 y máxima de 18, pero al menos no va a llover. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. El lunes, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad porque llega Para Alquilar Balcones con Diego Zucalesca. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca la Noche y todo el año.